Juan Osorio y Gerardo Quirós nos invitaron a la conferencia de prensa de Aventurera, y en Witsi TV te compartimos todo lo que se dijo. Este micro es para ti, mamacita. Y bueno, dicho lo cual, que esto estaba fuera del programa, para que sepan, pues me da muchísimo gusto de hacer la presentación y le cedo la palabra a mi socio y amigo de hace muchos años. Nos vamos a reencontrar, y esto es lo que pasa con la Aventurera, que aparentemente estamos reencontrándonos muchas amistades, cariños, personas que trabajamos juntos y de repente por ahí hay baches. Por supuesto que para un servidor es un honor y un privilegio estar al lado de una señora como es la señora Isabel. La señora Isabel ha confiado en nosotros para llevar esta obra que ya para nosotros pues, significa es un ícono, es un privilegio volverla a poner en un escenario y de verdad gracias Isabel. Gracias a ti. Gracias. Por tener esa confianza, por confiar, pero sobre todo por estar tan involucrada en el proyecto. Déjenme decirles que ella normalmente no le gustan las cámaras, ella está atrás. No le gusta. Ella siempre, pero hoy, en un momento especial, y en el que son ustedes, quien realmente de los periodistas, y esto va para ti, Inés, de repente le echan ganas y le busquen quién es la señora, de verdad, una trayectoria, una mujer que ama más a México que un propio mexicano, siendo de raíces españolas, porque ella es una persona muy agradecida. Y bueno, pues su padre es el... Esto es lo que yo te quería decir, es que yo vengo aquí en representación de mi padre. Mi padre es el autor de Aventurera. Es el autor, es el que escribió Aventurera y del cual se hizo la película. Y como él era también muy amigo de Agustín Lara, yo en esa época pues era una niña y conocí muy bien a Agustín. Bueno, y a todos los actores, y a Nino Sevilla, y a Andrea Palma, a todos los actores, a todos los que hicieron la primera Aventurera. Y me acuerdo que, bueno, pues mi padre, pues era mi padre, yo sabía que era escritor y de todo, y de repente empiezo a ver así como hoy, como ustedes, que llegan multitudes a las puertas de mi casa. Vivíamos en una calle que se llama Darwin, en Anzures, y de repente cámaras y fotógrafos y yo llegaba con mis calcetines de la escuela y con mi mochila, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era todo esto? Bueno, era porque se había estrenado Aventurera en París y había salido tal éxito, pero tal éxito, que venían a hacerle una entrevista. Pero bueno, pues no era una entrevista cualquiera de que llegara uno con su cámara, no, había como 20, una cosa tremenda. Y hoy me acordé de eso, de ese momento histórico de la película. Y entonces resulta que tuvo tal éxito Ninor que la invitaron a Francia, fue a Francia, y cuando llegó el avión había multitudes de gente que le daban besos, flores, que la estaban esperando, y se paseó en un convertible rosa por todos los Champs-Élysées, y ella diciéndole a todo el público así, la gente aplaudiéndole en la calle en París. Ese fue el primer éxito de Aventurera, y desde entonces hasta hoy seguimos. Por eso yo vengo a honorificar a mi padre, vengo en representación de ese éxito y de haber representado a México en el mundo entero. Y además, otra cosa que tengo que decir y ya termino. Y dejo a los importantes para hablar. Pero me pareció importante aclarar esto, pues ya que son tantos, dije de una vez. Aventurera es la única película mexicana que está en una edición que es que se llama edición de Cahiers du Cinéma, que es la edición de cine más antigua que existe en el mundo, que es el récord de todas las películas más exitosas que representan a cada país.
Y México está representado por Aventurera en esa antología mundial. Hay la mejor película de cada uno de todos los países del año en que se filmó, y esta es del 49. Y Aventurera es la que ganó ese año en el mundo como la mejor película. Y ya acabé de hablar. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Desde aquí le mandamos un saludo a todos ustedes por estar y esa bendición que tengamos aquí. A una hija que además escribe libros. Y no quiero dar más porque si yo digo a la señora la fuerza que tiene y la gran trayectoria que tiene, no van a hablar de Aventurera, van a hablar de la vida de la señora. Y eso, hoy eso no, pero de verdad créanme que los momentos que he convivido con ella me ha servido mucho para aprender y para admirarla cada día más en todos los sentidos, como mujer. Yo se lo agradezco y confío 100% en él. Por eso cuando me llamó y me dijo, oye, quiero retomar y voy a hacer Aventurera, le dije, ya vas. No lo pensé 2 veces. Y la generación ahí va. ¿Por qué digo esto? Porque al lado de mi socio, el señor Carlos Quiroz, está, y voy a pedir a Gerardo que haga la presentación de la siguiente dama para que la conozcan. Unos ya la conocen, pero para mí es un honor también el tener un trabajo en mis manos de ella y sobre todo con este entusiasmo y con esta gran dupla que existe, madre e hija. Bueno, Isabel Custodio, gracias por la confianza. Gracias a Juan, ti. gracias por la invitación. Estamos tú y yo muy acostumbrados a tener nuestros proyectos solos y estamos seguros que tu disciplina, tu talento y nuestra experiencia nos va a llevar nuevamente por Conmigo buen camino. cuentan 100%. Gracias. Y bueno, Jimena Escalante. Jimena, eres muy joven para tantas cosas que has hecho. Eres una extraordinaria escritora y la adaptación de esta aventurera, como bien dijo Juan, está bajo la responsabilidad y la pluma de Jimena Escalante. No es una tarea fácil, porque si bien está totalmente apegada a la película, como lo habíamos comentado, tiene rasgos que los van a sorprender, que le dan mucha actualidad, y se trata ahora de una producción fastuosa, pero que no pierde la época, que es lo que la familia Custodio le interesa, y el mensaje. No hay nada nuevo bajo el sol, es aventurera, sí, pero ¿cómo vamos a hacer aventurera con una gran producción que seguramente el ingrediente más importante será tu adaptación? Primero te felicito por tu talento y en segundo, gracias también por la confianza que tienes en Juan Osorio, primero que nada, y en tu servidor. Y antes de que presentemos a nuestra reina, por favor, cuéntanos algo acerca de esta experiencia. Cómo no, con mucho gusto. Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes que estén aquí en un día tan frío, en un teatro tan frío, así que es muy valiosa su presencia. Efectivamente, para mí, igual siguiendo las palabras que acabo de decir mi madre Isabel Custodio, para mí es un honor y un privilegio seguir la tradición y el talento de mi abuelo Álvaro Custodio. De manera que hacer esta segunda versión, esta segunda adaptación de Aventurera es un paso importantísimo en mi carrera. Es un honor trabajar con estos productores que son unos verdaderos caballeros, de los cuales estoy enamoradísima, Juan Osorio, Gerardo Quiroz. Es verdaderamente un privilegio trabajar con estos productores de esta calidad humana y este profesionalismo. Y ni qué decir de Carmen, que está aquí, muy callada, pero a la cual evidentemente amamos y admiramos profundamente. Como ustedes saben, esta historia, el gran éxito de Aventurera, es la historia de esta joven que es maltratada y prostituida por Rosaura, ese personaje que extraordinariamente interpreta a Carmen. Y mi versión, mi gran apuesta en esta nueva versión es, en primer lugar, seguir el espíritu y la sensibilidad de mi abuelo, tratando de llevar la historia por los caminos que él soñó y que él vertió en el guión de cine. Es importante pensar ahora que como es un espectáculo de cabaret hay que darle a este melodrama de la relación que tienen estas dos mujeres personajes con mucho colorido, personajes del mundo del cabaret, personajes que forman parte de la tradición musical y del mundo oscuro arrabalero mexicano. Entonces, bueno, la apuesta de este proyecto es en esta dirección, conservar la sensibilidad de la historia, el melodrama original de mi abuelo y dotarlo de un aspecto contemporáneo de esta sensibilidad mexicana contemporánea. No me atrevería a dar este paso, aunque me siento muy protegida por el alma de mi abuelo y de mi madre, no me atrevería a dar este paso si no estuviera tomada de la mano de estos dos productores, que verdaderamente son unos
regueros del espectáculo. Y qué decir de Carmen, aquí no necesito ninguna presentación. Gracias. Gracias, Jimena. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer una mezcla. Aventurera sí, nos lleva a una época increíble, maravillosa de... A ver, me callo. Porque es el México de los 40. Pongan la música, ¿no? Sí, viene el tema de música, mi querido Fernando. Para que se vea bonito y abaje la luz y la decimos. Venga. Decimos que está ubicada en finales de los 40 y ahí unos años posteriores de ¿No hay? Sí. No puedo meter en la música en el... Okay. Y de alguna forma lo que vamos a intentar, y estoy seguro que vamos a lograr en esta mancuerna Carmen, Juan y soy yo como protagonista, es hacer una mezcla entre escenografía corpórea y escenografía digital. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se abre una ventana o una puerta, ya sea en Iztapares, o en la Ciudad de México, de Guadalajara, o Guadalajara, tengamos una escena real de esos lugares. Es decir, que tú puedas sentir el ambiente y escuchar el ambiente de esas ciudades y que de alguna forma llevemos al público, no solamente en la actuación o en las coreografías que van a diseñar, sino aparte que te metas en la historia narrativa también a nivel visual. Y todo esto no sería posible si no tuviéramos un lugar que más adelante se van a enterar en otro día, que pueda ser las veces de un lugar tecnológico, pero a la vez que represente un cabaret. Así que, Carmen, pues bienvenida. Juan y yo estamos comprometidos contigo. ¿Cuántas ganas teníamos ya de trabajar nuevamente contigo? Con Juan trabajas cada 15 días, pero ahora en esta suma de talentos y de voluntades te agradecemos la confianza y sabes que no te vas a ir. Quiero en lo personal agradecerle a doña Carmen antes de ya ceder la palabra, por una razón. Hace mucho tiempo que siempre doña Carmen y un servidor hemos hecho un equipo, y después de hablar con Isabel, que primero hablé con doña Carmen grabando, fui a darle la noticia a Carmen de que sí, ya voy a sentarme con ella a platicar, y esta confianza y esta actitud de Carmen siempre conmigo, quiero decirles que primero que nada la respeto, es que es un libro aquí en el Socorro, así la veo, así la admiro, y mientras yo viva en todos mis proyectos va siempre a ser invitada a trabajar conmigo por París, y es una mujer de suerte, es una bendición, y es una mujer que me regaña, me llama la atención, pero que tiene razón. Y si le hago caso, me va bien. Así es que, Carmen, no hay manera de presentar a una mujer como tú. Más bien, gracias por él y por confiar en el proyecto, y te adoro, mi vida. ¡Bravo, Carmen! Gracias, muchachos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Pues aquí estoy en esta nueva perspectiva de presentar Aventurera. No saben cómo me fregaron estos. Siempre todos me decían, vamos a hacer Aventurera. No, nada más nos escucharon. Ya me decía, vamos a hacer Aventureras. Dije, bueno, ¿quién la va a hacer? Quiroz, ¿quién la va a hacer de los tres? Y hasta que me dijo, bueno, la voy a hacer yo, y no saben todos los proyectos que hay Aventurera. Para mí Aventurera es un parteaguas en mi vida, en mi carrera como actriz. Me acuerdo cuando Carlos Olmos me dio la adaptación, fuimos a comer y sacó el libreto y me dijo, toma, hice esta adaptación como te vi en Cada quien su vida, la hice pensando en que tú trabajaras en ella, yo me quedé así, pero empezando por el título me encantó, Aventurera, me gustó mucho y me acuerdo cuando me dijo, fue a comer conmigo Guillermo Lauden y me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Le dije, no, vamos a asociarnos para poder trabajar contigo. Cuando le dije, la ropa la van a hacer así, oye, pero sale muy cara, pero es que para que una obra guste tiene que haber un gran vestuario, tiene que haber una gran escenografía, tiene que haber un buen coreógrafo y una actriz que sepa bailar, que sepa cantar y sobre todo que sepa actuar. Y yo había pensado, me dice, ¿quién te gusta para hacer Aventurera? Yo le había dicho, y Tati Cantoral se fue a hacer viaje en Europa, y cuando la estuvimos esperando, ensayábamos con el guión, ensayaba con los actores, con Luis Felipe Tobar, con Alejandro Tomasi, con los que iban a ser los demás actores, y decían, ¿y quién va a ser la Aventurera? Y cuando llega Tati de Europa me dice, no voy a poder entrar a Aventurera porque voy a hacer una telenovela.
y me quedé así, dije, ¿qué hago? Me fui a ver el partido en esa Guadalajara, y me dice, me habla Edith González, me dice, consígueme 2 boletos para mi hermano y para mí, porque somos de las Chivas, para ir contigo a ver la final de Nesa Guadalajara, que ganó, por cierto, Guadalajara 6-1, nunca se y entonces ya fuimos a Guadalajara, nos metimos al campo a felicitar a los jugadores y nos fuimos a comer. Había música ambiental ahí en el restaurante. Se paró y Edith a bailar y me quedé viendo al chatito. Dije, sobres, esta es aventurera. y ya se lo planteamos ahí a mi güera dorada. Le dijimos, oye, queremos ver si trabajas con nosotros en una obra de teatro que tenemos muy buena. ¿Cómo se llama? Aventurera. Aventurera, y se quedó así. Dijo, chato, llévame el guión. Se lo llevó el guión y nos habló al día siguiente y nos habló y nos dijo, yo soy aventurera. Y así fue una de las mejores, si no la mejor aventurera, y todas las que han trabajado en aventurera han hecho un espléndido papel, todas, con mucha dignidad, con mucho profesionalismo. Y así fue como nació Edith González como aventurera, con un éxito que yo no sentía que iba a ser un éxito esta puesta en escena. El vestuario me encantó a todos los niños, estaban metidos a la comida de satisfacción, y de arrancados y todo, se mueren y el socio viene a ver, y de pronto se me están las colinas y pues que me invitaron a comer, y entonces ahí me empezaron a decir que su mamá me había encargado mucho con ellas, porque sabía que yo le tenía mucho afecto a su mamá, que paz descanse. Queremos entrar contigo, y las invité a trabajar. Duré 5 años con Guillermo Lauder, y después se me acercaron las señoras Vallejo, les dije, pues vénganse a trabajar, incluso en el salón, que está en Reforma. Los Ángeles. No, Los Ángeles es el que está en la Tropicoso. Ahí tenía todo el vestuario en un cuarto. Me dijo, oye, ¿no quieres que nos llevemos el vestuario que tienes aquí para que no se vaya a maltratar? Sí, llévenselo, bárbara. Bueno, pues se quedaron con ese vestuario. La historia ya la saben, me dejaron la herencia de una demanda de un músico con el que nunca crucé palabra, y le tuve que pagar 3 millones de pesos porque la mi casa. Todavía pretendía que le pagara el SAT, que lo volviera a reinstalar, a ver si no les habla que lo reinstalen. A ver, creo que aquí tengo una llamada. Y entonces tuve que pagarle al señor, y ahora cuando me habló Juanito y me habló Gerardo, les dije, ya no voy a entrar como socia, ya tengo miedo. No, que me pagan. Y dicen que una marisca la hicieron y así me dejaron asustadas las Vallejo. Se quedaron con todo, el vestuario, el luz, sonido, el sonido del avión, toda la microfonía, todos se quedaron. Todo el vestuario desde 5 años antes de que ella se entrara. Pero me dio tanto gusto que me dijeran los muchachos, no queremos saber nada de esa ropa, de ese vestuario, todo va a ser nuevecito, tú no te preocupes de sonido. La consola se quedó en la casa de ustedes, ahí la tengo, la consola, porque yo compré una super consola y por ejemplo, podía uno cobrar el alquiler a quien nos contratara para trabajar en el interior, y ellas no me dejaron proyectar esa consola. Compré una plata de luz más fuerte con el camión y todo, el camión nuevecito. Ahí se estaban poniendo las llantas porque alquilen la planta mía para que yo también pueda percibir más dinero por fuera, porque ellas vendían tazas, ¿te acuerdas? Camisetas, plumas, todo, las fotos, todo el dinero que sacaban, todo era para ellas. A mí no me compartían absolutamente nada. La señora batallaba mucho para cobrarles, y lo que sí me dio mucho gusto el otro día, que me dijo Isabel, yo las demandé y las hice que me pagaran, pero nunca me dijiste por qué las demandaste. ¿Por qué no me querían pagar? Porque decían que no, ay, son puros gastos, no ganamos nada. Y yo les decía, ¿cómo que no ganamos nada? Y el teatro a reventar, los teatros, la gente como loca, como siempre ha sido esto, el éxito increíble que ha tenido Carmen. Es que además ustedes son testigos, digo, ¿qué obra en México ha durado lo que duró Aventurera ininterrumpidamente? Díganme el nombre de alguna que le haya ganado.
Ya ves, que silencio mortal. Pero ella sí les Pues da ahí una está. demanda a las Vallejo y les baja una feria. Yo no les puedo. Yo sí se las bajé, pues bueno, además era mía, me pertenecía, porque se las iba a No regalar. sabes qué gusto me da que tú se les hayas bajado. En los cazones les pude bajar. Imagínate cómo está. Bueno, esa es la historia y aquí estoy de nueva cuenta en esta nueva propuesta que vamos a hacer de aventurera. Yo platiqué con los muchachos, quiero a Ernesto Gómez Cruz, quiero a la Payín Secudo, que es la mamá de Aventurera, la hermanita del Chato, que se tiene para ser la mamá de Aventurera. Se necesita una mujer como ella y el Chato va a estar feliz de que mi Payín esté cerca de mí. Entra mi nieta Paulinita, que da clases de baile, que la tuve estudiando en Nueva York y es una gran bailarina, era la primer bailarina del ballet de ahí de Aventurera, y pues proteger a la gente que quiero. No sé si incluyeron al secretario que quiero gay, porque les dije, ¿cómo me Es una sorpresa que se tiene. me quitan la bugambilia? Y no, pues pónganme a alguien con quien pueda vacilar, que les diga que lo votaron. Ya ligaste, ¿no? Es una sorpresa que te tenemos que... Ya me tienen la sorpresa, porque yo no puedo vivir sin alguien con quien quiera yo pueda platicar y pueda vacilar y Cotorrear. recordar a mi Chato, que él no era, él era mi hermano más que relaciones públicas, era mi hermano adorado y es un homenaje para mi Chato tener cerca de mí a una gente. Le ponemos a Azucena, a Lirio, lo que ustedes quieran, pero que alguien ¿cómo le quieren que les ponga? Bongo, te voy a llamar Carmela. Plumita. Bueno, pues de verdad, Carmelita, estamos muy contentos y bueno, aquí está la convocatoria de todos los cuatro. Yo por eso dije, Carmen debe estar aquí. Gracias, de verdad. Y bueno, vamos a pasar a preguntas y respuestas. Yo sé que tienen muchas dudas. A ver, yo creo que siempre hay un respeto. La adaptación de la escritora así decidió que el personaje iba a cambiar y esa es una nueva. Sin embargo, no pierde Aventurera ese toque. Bueno, la nueva, no voy a decir todo, lo voy a dejar para que tengan una sorpresa. En la historia original, en la película, en el guion original, hay un personaje que hace Miguel Inclán que se llama el Rengo. Yo hice una nueva versión del Rengo, una versión contemporánea del Rengo. Bugambilia es un personaje que inventó y que diseñó Carlos Olmos, que no está en la historia original. Por lo tanto, esa historia no va a corresponder a mí. Yo hice una revisión del Rengo, que va a ser una profesión completamente nueva. No puedo describir cómo va a ser, porque esa es la sorpresa. Mira, no sé de dónde salió eso, pero la verdad es que nunca pensamos en Laura Villati para la nueva Aventurera. Va a estar dentro de la obra, tiene un personaje. No va a estar. Va a estar. Pero, por supuesto que se especuló, pero no va a ser así. O sea, nuestras aventureras están muy bien seleccionadas. De entrada, quiero decirles que el más nervioso soy yo. También va a haber esa parte tan medular, importante, que era la denuncia política que hacías a través de tu personaje. Sí voy a hacer un breve sketch. Bueno, es una denuncia social y política que se ha hecho por Ernesto Gómez Cruz, que es mi hermano adorado, que quiero tanto y que protejo tanto, de veras, porque lo amo como a un hermano. Y voy a estar con él y con Inclán y con quien haga mi secretaria, con quien esté, sí lo voy a hacer, Inés. La apuesta definitivamente es porque necesitamos espectáculos que diviertan, que la gente tenga esparcimiento y hemos escogido el lugar adecuado donde se va a presentar la obra, hemos escogido la adaptación que creemos que en este momento es adecuada, el reparto que tiene que ir y una asociación de un hombre con la experiencia que me ha dado el tiempo y la oportunidad de producir y la juventud y la revolución que trae Gerardo. En esta mezcla, obviamente, está mi madre, como le digo yo, a Carmen Salinas, que siempre es la que te orienta, ¿no? Te centra, porque a veces puedes enloquecer. ¿Cómo lo
vamos a hacer con esta combinación, como decía Gerardo? Las pantallas, la tecnología, cómo reproducir y darle esa atmósfera de los 40. Pero cómo estamos en el presente con la música, con el vestuario. O sea, tiene que haber un viaje dentro de este escenario donde la gente salga contenta, sonriente, feliz y realmente se vaya a divertir. Creo que el México actual, en cada hogar hay un problema y estamos pasando por una situación de, ¿para qué señalar? De inseguridad, de carencias, etcétera. ¿Qué pasa con un servidor? Creo que nosotros, los medios y la gente que nos dedicamos al medio del espectáculo, tenemos que hacer que la gente sea menos pesada las circunstancias que están viviendo. Y Aventurera es el elemento ideal para dar esa parte de diversión. Yo creo que la historia, per se, ya es un clásico. Y habla del México bohemio, del México romántico, del sabor de nuestro México, con todas sus influencias de pronto afrontillanas a nivel musical. La analogía con el México actual va a ser la tecnología que vamos a usar a través de la adaptación de Jimena para narrarlo. Es otra forma de narrar el México de entonces, pero no quiere decir que vamos a romper los tiempos, sino que la vamos a presentar de una manera completamente distinta. Hay muchas formas de presentar escenografía en una historia de teatro. Lo importante es que esta es una historia de teatro, de cabaret, es una historia musical con música en vivo. Y Juan y yo hemos decidido darle un toque completamente diferente. El vestuario seguirá siendo muy fastuoso, pero tendremos escenografía también muy vistosa, física, corpórea, combinada con lo digital. El público jamás se va a dar cuenta que hay pantallas y las pantallas van a tener vida. Incluso vamos a poder ver a nuestros personajes antes de entrar al escenario en proyección en las pantallas. Y eso le va a dar un extra. Por lo tanto, quien vio Aventurera hace 10 años tendrá ganas de ver esta nueva Aventurera por todas estas aportaciones extra que se están haciendo. De este lado, la... Decidimos mi socio y yo. Vas a hacer tú. La subo. Órale, muchachos. El vestido te lo hago, reina. Creo que en esta nueva propuesta que estamos haciendo para ustedes y el público, vamos a escoger a 3 aventureras. Las 3 que están dentro de esta, de que ya hicieron esta propuesta. Les contaremos que ha sido una gran satisfacción el acercarnos a estas grandes actrices y están muy entusiasmadas. Vamos a mencionar unas de las que nos hemos acercado. Es Ninel Conde, es una de ellas. Edith González, voy a verla la semana próxima a Valle Bravo. Y tú acabas de decir algo, un nombre, por eso dije que estoy nervioso. Porque no nada más es una... Yo fui la que se lo pedí. Sí estoy nervioso porque Niurka y yo tenemos una relación de un hijo, hay una buena comunicación, pero no es lo mismo trabajar juntos. Y no es lo mismo recordar que esta obra le abrió las puertas a Niurka y el país, y ustedes la recibieron con ese cariño. Entonces, para un servidor no es nada fácil ahora que estoy solterito. Es que me cree que ahora sí que se la bañan. Construyan el muro, construyan el muro. La verdad de las cosas es que es una mujer atractiva, es una mujer que hay que controlarla porque a veces se explaya, pero sí, comemos con ella el próximo martes para que sea parte del elenco de Aventurera. Mi socio será el que se encargue de hablar. Sí, claro. Yo nada más la voy a ver. A el árbitro, ya está todo listo. Oigan, hay algo muy importante de lo que acaba de decir mi socio. A cada público, lo acabamos de ver aquí con esta audiencia, que por cierto hay más periodistas que boletos vendidos de pronto en el teatro, y los felicito y les agradecemos. Ojalá y esto haga que tengamos un éxito con Aventurera. Pero cada público tiene ganas de ver una aventurera diferente porque es distinta su identificación, la forma de cantarla. A lo mejor una canta mejor que la otra, y la otra actúa mejor de lo que baila una, pero todas gustan al público.
Y no descartamos, Juan y yo, hacer algún lanzamiento que alguien de fama que cante y baile y estamos... Inés Moreno va a hacer audición, si le va bien, ahí está. Y es muy importante porque Ventus Aventurera también se va a refrescar. Nosotros iniciamos audiciones el 14, es muy importante, de noviembre, la próxima semana, para bailarinas y bailarines. Tenemos cientos de solicitudes a través de la cuenta que abrimos de internet de Aventurera, Juan y yo, y eso habla del interés que hay por trabajar con esta gran compañía comandada artísticamente por la señora Carmen Salinas y gracias a la confianza de la señora Custodio. El vestuario y la banda que van a participar, ¿ya los tienen confirmados? La banda ya hay parte del ensamble musical, es una banda muy famosa. Hay gente que va a estar de Carmelita. Vamos a tener participaciones especiales de grupos que quieren, como por ejemplo, pues lo digo abiertamente, Cañaveral quiere estar, pero obviamente tendrá un calendario. La Santanera también quiere estar. Sí, pero ella va a estar. Y de creativos, es muy importante ver, por ejemplo, de creativos, de coreógrafos, está Daniel Gámez y Berto. Y de todos los demás, tendremos 2 semanas más para confirmar. Y decías el vestuario. Perdón, te contesto. El vestuario creemos que es donde está la otra parte de Aventurera. O sea, cada aventurera va a llevar su vestuario especial con el que ella se vaya a lucir. Claro, como dice Carmelita, me saldría más barato. No, Nilka no. Bueno, que vayan encuerados. Digo por mi hijo, no. Suscríbete a todas las redes sociales de Witsi TV porque tendremos muchos más detalles sobre Aventurera. Estás en lo más espectacular.